Bueno, Mónica Tajer, encantadísima de tenerte en Visionarias, ¿no? Y además para hablar en este año que estamos dedicadas a la inclusión financiera y empoderamiento económico de la mujer. Así que nos parece genial que estés aquí porque además de hablar de esto, también pues hablaremos un poco en ese mundo en el cual estás inmerso, ¿no? Y que tenemos mucha curiosidad siempre todas las mujeres porque eres inversionista. Eres una inversionista salvadoreña, tecnológica, empresaria tecnológica, e inviertes sobre todo en startups de blockchain y criptodivisas, ¿no? Un mundo que además a Andrea le encanta porque está Mm. como más en esa área tecnológica contigo, ¿no? Y además que, bueno, me encanta esto, eres la novena personalidad más influyente en el ecosistema cripto, ¿no? Según Vi y Cripto. Y además que fuiste Ujú. elegida una de las cuatro salvadoreños con más influencia en el área de negocios en América Latina, según la revista Bloomberg. Así que estoy muy contenta de tener una mujer, de que tengamos una mujer como tú en Visionarias. Así que bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a a toda la audiencia de Visionarias. Es un placer de verdad para mí estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar por algo que vivimos, bueno, que viven muchísimas mujeres, ¿no? Y que leyendo tu biografía, yo dije, nada, Ujú. tenemos que empezar a hablar sobre esto, ¿no? Y sería, ¿cuál es el primer paso que debes dar, ¿no? Cuando te das cuenta que de repente, pues como mujer, muchas mujeres que lo viven, ya sea que se divorcian, ya sea que enviuden, que no contamos y no pensamos en esa seguridad financiera que tenemos que tener las mujeres y esa independencia, y de repente te das cuenta que estás sin nada, no sabes cómo seguir adelante, tienes que hacerlo, ¿no? Y tienes que tratar de conseguir esa independencia económica, ¿no? Vamos a partir un poco de tu experiencia y me gustaría que brevemente nos contaras cómo tú llegaste y saliste de ese momento y esa situación en la que te encontraste y hoy por hoy eres una de las mujeres más influyentes. Sí, siempre me encanta compartir mi historia personal porque creo que de esa manera en realidad cualquier mujer, o en este caso incluso los hombres pueden identificarse con la historia y tratar de tal vez autoanalizarse, que es en realidad lo que todos debemos hacer. Sin embargo, cuando estamos viviendo el día a día, no pensamos, no analizamos o no nos ponemos a hacer, digamos, no pasamos por un proceso de catarsis, por decir así. eh, Acerca de cómo están nuestras finanzas personales o qué podemos hacer para incrementar nuestros ingresos, o si tenemos inversiones o si estamos ahorrando en los vehículos financieros correctos. No hay tiempo para hacer eso y no nos enseñan a hacer eso desde el principio. Entonces, por ende, vamos viviendo la vida a cómo nos llega, ¿no? Si podemos ahorrar un poquito en una cuenta de ahorros, que es lo más usual, pues lo hacemos, pero si no, no pensamos más allá. Ahora, lo que me sucedió a mí es que tuve que tocar fondo para poder en realidad empoderarme a mí misma y analizar el hecho de que en ese momento, cuando yo pasé por un divorcio, después de estar en una relación por 13 años, pasé por un divorcio muy, muy cruel desde el punto de vista no solo emocional, que es obviamente lo que pega al principio, sino que también económico, es decir, estuve a punto de perder mi casa, en ese momento solamente tenía un salario, dependía de un salario, no había manera, no encontraba yo manera de incrementar mis ingresos para poder pagar la hipoteca de mi casa y mucho menos el recibo de luz, agua, la comida que tenía que poner en la mesa para mi hija, muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces me encontré en un momento en el que necesitaba tomar una decisión correcta para poder incrementar mis ingresos. En ese momento necesitaba salvar mi casa. Y esa fricción, esa tensión me hizo hasta cierto punto autoanalizarme, que vamos esa palabra es importantísima para todos nosotros. ¿Dónde estamos con respecto a nuestras finanzas personales? Si yo no hubiera pasado por esa experiencia del divorcio, en realidad yo no creo que estuviera acá en este momento. Y le pasa a muchas personas. Entonces, como dije, tuve que tocar fondo. Empecé a indagar en línea, obviamente, a leer, a pensar cuál es la industria
o qué es lo que tengo que hacer para poner un pie en el futuro, para poder incrementar mis ingresos. ¿Qué puedo hacer? ¿Regreso a la universidad? ¿Busco otro empleo? ¿Qué hago? ¿Busco un segundo empleo? Todas esas preguntas se me pasaron por la cabeza. Obviamente, así como lo digo en mi website, en monicatajer.com, donde yo relato lo que me sucedió, regresé a la universidad a sacar una maestría. Empecé también a ser autodidacta, empecé a tomar muchos cursos sobre tecnología porque me di cuenta que esa es en realidad la clave de todo, no solamente para finanzas personales, sino que para educación, para salud, para toda industria en la cual gravitamos. Nada se mueve sin la tecnología. Entonces me di cuenta, a pesar que yo no había obtenido mi licenciatura en tecnología en ese momento, me di cuenta que tenía que aprender más sobre inteligencia artificial, sobre realidad virtual y todas las tecnologías emergentes en ese momento. Di ese paso y poco a poco me fui convirtiendo hasta cierto punto en experta en ciertos temas. Empecé a dar comentario para CNN en español, empecé a escribir columnas, empecé a dar ponencias, inclusive con el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese fue el principio. Pero reitero, de que tuve que pasar por esa experiencia aguda para despertar. Y mi mensaje para todas aquellas mujeres que están escuchando esta historia es que no dejen que eso pase, no deben de tocar fondo, háganlo en este momento, autoanalícense, ¿dónde están con respecto a sus ahorros? ¿Tienen inversiones? ¿Ya estudiaron qué significan las criptomonedas? Aunque tal vez algunas sean un poco escépticas con respecto al tema. Tenemos que adentrarnos un poco más al mundo de la tecnología para poder subsistir en esta sociedad en la que vivimos en este momento. Claro, y para entrar en este mundo de las criptomonedas y empezar en que puedes invertir y que puedas tener un retorno y que además, como tú dices, que te vaya asegurando ese futuro y tener esa autonomía, además, por supuesto, de analizarte después de determinadas situaciones, de estudiar, de investigar, ¿no? Porque tienes que investigar y tienes que leer mucho. Pero tengo que estar muy metida en la tecnología para poder entrar en ese mundo de las criptomonedas. Es una muy buena pregunta y muy necesaria, porque usualmente las personas piensan o les da apatía empezar a leer sobre criptomonedas o cualquier otra tecnología emergente porque piensan, bueno, yo no me voy a poner a escribir código, yo no estudié computación y no tiene absolutamente nada que ver con eso, tiene que ver en realidad con el dinero. Esos temas, las criptomonedas, así como las monedas estables, así como la blockchain en general, tiene que ver con el tema dinero. No tenemos que ser súper tecnológicas para aprender a cómo poder invertir con esas monedas. Y también se nos debe de quitar el miedo, y por eso es que debemos educarnos más, se nos debe de quitar el miedo con respecto a la volatilidad de estas criptomonedas, porque una inversión no significa que el precio de la criptomoneda va a ser afectado por la volatilidad. Entonces, por eso es que necesitamos un proceso educativo en realidad más coherente. Y ahora, en ese momento en el que estamos viviendo y en el que tenemos acceso súper fácil a la mayor universidad del mundo que se llama YouTube, yo creo que en realidad no hay excusa para no aprender sobre criptomonedas. A darle paso a Andrea, porque Voy a bueno, hacer una Andrea, pregunta al además revés. que está en todo el mundo tecnológico, últimamente, bueno, está muy metida también escribiendo sobre este mundo de las Bueno, criptomonedas. Así que, es lo que Andrea, te digo a tratamos. ti. Tratamos de acercar este tema a las mujeres de la comunidad, porque creo que es importante que empiecen de a poco a enterarse de lo que quieren decir las cosas, aunque sea. Y entonces tú dices, no hace falta ser muy tecnológico para meterse en el mundo de la criptomoneda, pero hace falta saber de finanzas, de dinero, para meterse en el mundo de las criptomonedas. Una pregunta muy complementaria y yo creo que para aquellas personas, aquellas mujeres que en realidad no tienen idea, claro, entienden el concepto de qué es lo que significa ahorrar, qué es lo que significa invertir, el concepto del retorno de inversión, eso se entiende, pero tal vez no están muy adentradas con respecto a cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso es absolutamente normal. Si yo lo pude hacer, cualquier mujer puede hacerlo. Y para contestar tu pregunta, yo creo que
ambos temas, criptomonedas y el tema de finanzas personales, que la palabra finanzas en realidad se oye así como que muy tradicional, muy seria. Muchas veces nos da miedo, ¿verdad? Porque pensamos que estamos hablando de temas en realidad aburridos, porque sí, digámoslo en público y en voz alta, las finanzas desde el punto de vista tradicional son aburridas y también es una industria que ha sido dominada históricamente por hombres, como muchas otras industrias, incluyendo la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle vuelta a ese concepto? Tenemos que hablar de dinero, no tenemos necesariamente que saber qué es, por ejemplo, por decir algo, qué es eh, un fondo de inversión y saber cuáles son las cualidades o los diferentes tipos de fondos. No, eso va a ir a lo largo del proceso educativo, pero sí tenemos que tener claro dos cosas, en mi opinión. Una, que todas queremos incrementar nuestros ingresos. Yo creo que ese es un común denominador. Y dos, tenemos que en realidad responsabilizarnos de cómo vamos a incrementar nuestros ingresos. Es decir, no podemos llegar ahí si no empezamos a leer, si no empezamos a ser autodidactas, ¿no? A educarnos. Fácilmente hay tanta información en YouTube que no es necesariamente aburrido desde un punto de vista pesado de finanzas, sino que es más animada con conceptos más entendibles. Entonces, yo sí considero que en esta época ninguna mujer debe o en este caso, no debería de dejar pasar esta oportunidad con respecto a aprender más sobre dinero y aprender más sobre criptomonedas. Claro, lo básico y una de las cosas más importantes es justamente la educación financiera. Y es con la educación financiera es que podemos lograr la autonomía económica. Y muchísimas mujeres, pues muchísimas mujeres, y lo sabemos bien, y sobre todo, bueno, tanto en España como en todos nuestros países de América Latina, pues dependemos financieramente de otras personas, sobre todo el papá, el esposo, el hermano, el hijo, etcétera, ¿no? Además de la educación financiera, ¿qué recomiendas a estas mujeres, ¿no? Para que salgan, para que se empoderen, pues económicamente, porque esa es la finalidad, que nos empoderemos. Correcto. A veces escucho en las ponencias que doy, y cuando se me acercan algunas mujeres a platicar y a tal vez compartir sus experiencias, escucho muchas veces, es que no todas nacimos para, por ejemplo, lanzar un negocio. Completamente de acuerdo. No todas las mujeres van a aspirar a tener su propio negocio. Yo sí tenía esa espinita que no me había sacado y que hasta cierto punto explotó ese montón de ideas que tenía y ese ímpetu a raíz de mi divorcio. Pero de nuevo, recalco, tuvo que pasar algo así tan preponderante para que yo despertara. Ahora, yo sé que hay muchísimas mujeres que tienen tal vez una muy buena idea y que por A o B razón no han lanzado el negocio, porque les falta capital, porque no saben cómo empezarlo, no saben ni siquiera tal vez cómo incorporar una empresa en España o en este caso en su país de origen en Latinoamérica. Entendible. Pero volvemos al punto, no significa que no pueden empezar si en este momento dependen de un empleo y trabajan, por ejemplo, de 8 a 5, de 9 a 6. Al llegar a casa o en su hora de almuerzo, empecemos a investigar, empecemos a hacer research, empecemos a acercarnos a las organizaciones que existen en todos los países que proporcionan información y muchas veces gratis para cómo incorporar una compañía, para cómo lanzar un negocio. Y muchas de esas organizaciones también ofrecen capacitaciones en diferentes áreas que tienen que ver con un negocio, ¿verdad? Ahora, mi punto, si hay una mujer que está viendo esta entrevista y que dice, no, yo de verdad, a mí lanzar un negocio no me interesa, no hay ningún problema. Entonces, si usted tiene un empleo, está en una empresa o incluso está trabajando para una organización no lucrativa, entonces tratemos de aspirar a seguir escalando ese vertical. ¿Por qué? Porque hay mucho research, hay mucha investigación que muestra que aquellas empresas, sobre todo las Fortune 500, que son a nivel mundial, ¿verdad? Global, aquellas empresas que tienen por lo menos el 20% de mujeres en posiciones de liderazgo
son las que generan más ingresos, más profit, ¿verdad? En este caso. Entonces, es importantísimo que aspiremos siempre a dar un paso más. ¿Por qué? Obviamente eso nos va a generar más ingresos. Número dos, vamos a dejar una huella con nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras amigas, cualquier otra mujer que se encuentre alrededor. Y número tres, muy importante, en vez de echarnos zancadilla una a la otra, debemos de apoyarnos, debemos de servir como mentoras, debemos de aconsejar a aquella que tal vez va un paso atrás de nosotras, pero y necesita ayuda y nosotros ya hemos hecho ese camino, ya sabemos por dónde ir. Entonces, debemos de apoyarnos. Yo creo que ahí hay una diferencia fundamental entre el hombre y la mujer. Los hombres forman claustros, forman grupos de apoyo, tal vez orgánicamente, tal vez no tan eh, valga la redundancia, organizadamente. Y las mujeres no lo hacemos necesariamente, especialmente cuando hablamos en un entorno de empleo, en un entorno de negocios. Entonces necesitamos quebrar esa brecha porque ya tenemos muchísimas otras, ya tenemos la brecha salarial, ya tenemos la brecha donde los hombres hasta cierto punto están a cargo de muchas de las industrias en las que nosotros necesitamos romper y crear nuestros espacios. Es fundamental el poder apoyarnos una a la otra. Sí, bueno, bueno, a mí me encanta esa palabra sororidad, ¿no? Y tenemos que practicar esa sororidad para poder avanzar todas, ¿no? Y para poder romper esas barreras, ¿no? Y esas creencias limitantes que nos persiguen mucho. Ahora te pregunto, Mónica, desde el punto de vista financiero, ¿qué recomiendas? ¿Cuáles son los pasos estratégicos que debe seguir una mujer emprendedora? Como tú bien dices, bueno, muchísimas mujeres emprendedoras empiezan además sin capital, ¿no? ¿Y qué es lo que tú recomiendas para empezar a formar ese capital y poder, por supuesto, desarrollar su negocio? Exacto. Es una pregunta clave porque muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Pero como acoté anteriormente, necesitamos como mujeres acercarnos independientemente si usted que está viendo esta entrevista vive en Quito, vive en Madrid, vive en Valencia, vive en San Salvador, en cualquier ciudad, necesita saber, uno, que hay programas de muchas organizaciones y también de entidades gubernamentales que prestan esos servicios gratuitos para poder crear un negocio, una idea, si ya se tiene una idea, gestarla y luego encaminarla para poder lanzar ese negocio. Dan información de cómo incorporar la empresa para que se minimicen los impuestos al momento en que no está, en este caso, creando capital, generando ingresos. Eh, todas las ciudades, todas las ciudades poseen este tipo de organizaciones, o en este caso también una cámara de comercio, por ejemplo, de mujeres. Necesitamos acercarnos, salir de nuestra casa literalmente y acercarnos a estas entidades. Incluso todos los gobiernos, ya sean municipales o en este caso a nivel federal, tienen también ese tipo de entidades que apoyan a la micro y pequeña empresa. El mundo de las criptomonedas eh, es un mundo todavía muy masculinizado. Bueno, yo veo que hay muchísimas mujeres que están comenzando y que están entrando a este mundo de las criptomonedas. ¿Cómo está haciendo el desarrollo de las mujeres en este mundo y qué es lo que hace falta para que haya más mujeres en el mundo de las criptomonedas? Sí, fíjate que yo empecé en el mundo de las criptomonedas, específicamente con el Bitcoin en el 2014, porque ya estaba encaminada en esto de la tecnología. Entonces, obviamente, me topo con el white paper de Satoshi Nakamoto y observo dos cosas. Una, que el concepto del Bitcoin iba a venir a romper esquemas, definitivamente. En ese momento ya me tocó leerlo tarde porque fue en el 2014. No me considero así una early adopter, así como le llaman, ¿verdad? No inicié justo cuando salió el Bitcoin. Pero lo que más me impactó fue en realidad la tecnología blockchain, que en mi opinión es en realidad lo que va a venir a revolucionar o lo que ya está poco a poco revolucionando todas las industrias que conocemos en este mundo, todas las industrias habidas y por haber. Las criptomonedas son solamente una parte mínima de lo que la blockchain puede hacer.
¿Qué pueden hacer las mujeres? ¿Por qué no hay muchas mujeres en esta industria o en este ecosistema? ¿Y qué podemos hacer para multiplicarnos? Vuelvo al punto, no tenemos que saber cómo escribir código. ¿Por qué? Porque en el mundo de las criptomonedas hay diferentes, así como en cualquier otra tecnología emergente, hay diferentes espacios en los que podemos gravitar. En marketing, en ventas, en educación, en todo tipo de, en este caso, de carrera, de industria, de oficio relacionado a las criptomonedas. Sí, obviamente necesitamos leer más o necesitamos ver más videos de YouTube o necesitamos tomar cursos en plataformas como Platzi o Udemy o muchísimas otras plataformas, escuchar este tipo de entrevistas para que despertemos. Pero yo creo que es importantísimo el que también busquemos grupos o meetups, por ejemplo, yo sé que en España hay muchísimos y hay muchísimos eventos a los que, por cierto, yo he asistido, eventos sobre criptomonedas, sobre blockchain. Necesitamos salir de nuestra zona de confort y meternos al ecosistema y saber de que no todo es, en este caso, trading, ¿verdad? Comprar y vender criptomonedas, sino que, como lo dije anteriormente, puede haber una plaza de mercadeo o una plaza de ventas o una plaza de educación en todas estas empresas que existen ya en el ecosistema. Un ejemplo muy pequeño, por ejemplo, hay un exchange grandísimo que se llama Binance y que tiene, yo sé que tiene una academia, un brazo educativo para que, además de todas las otras unidades de negocio que tienen. Entonces, si una mujer, y en México, por cierto, la persona que, el country manager es mujer. La persona de mercadeo para toda Latinoamérica es mujer. Entonces, sí hay espacios en los que nos podemos compenetrar, donde no necesariamente tengamos que estar escribiendo código, porque eso es solamente una partecita pequeña de la tecnología, ¿no? Entonces, hay mucho espacio, pero necesitamos crear esos espacios. Exacto. Y Mónica, ¿cómo se llega a ser una de las mujeres más influyentes en los negocios? Eh, yo, eso en realidad es un agradecimiento que yo le tengo a Bloomberg por el año pasado por haberme elegido, haberme dado haberme catalogado de esa manera, junto a otros 3 salvadoreños, solo fuimos 4, incluyendo esos salvadoreños que tienen una larga trayectoria, ¿no? En el mundo de los negocios en mi país. Y yo creo que hay algo importante que a mí en realidad me apasiona y es el hecho de empoderar a otras mujeres. Tal vez pasa de esa manera por lo que, por la experiencia que tuve, ¿no? Con mi divorcio y el hecho de que yo sé que hay muchas mujeres que tal vez se encuentran en ese mismo estado, en ese lapso en el que no sabes qué hacer. Entonces, si yo ya pasé por eso y puedo compartir mi información, pues ¿por qué no, verdad? Yo creo que también eso ha sido, eso influyó en el reconocimiento que me dio Bloomberg. Es importantísimo, como dije anteriormente, el que compartamos nuestra información, que compartamos nuestras experiencias y que podamos ayudar a otras mujeres, porque si no, no vamos a quedarnos siempre en, en, este, en ese ambiente de tratar de solamente seguir, ¿verdad? Lo que los hombres estén haciendo, básicamente. Y yo creo que no debe de ser así. Claro. ¿Y en qué proyectos estás ahora, Mónica? En este momento estoy muy contenta porque, por 2 cosas. Una, Newsweek me ha pedido el escribir una columna mensual, la cual voy a empezar ahora en septiembre. En Estados Unidos se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre el mes de la herencia hispana, entonces salgo en ese ejemplar. Entonces muy contenta por esa oportunidad que una revista de mucho renombre, me ha dado. Y el otro proyecto que la verdad me apasiona también mucho es el de los criptopagos, porque la industria de los pagos per se data desde hace 50 años. Tiene una infraestructura que es lenta, que es precaria y eso obviamente se traduce en que sea más costosa. Entonces, estoy con Rocket Fuel, soy accionista y también vicepresidenta de mercadeo o de expansión, en este caso para Rocket Fuel, una empresa de pagos
en cripto, en Bitcoin y aproximadamente 160 otras criptomonedas. A nivel global hemos estado presentando, por ejemplo, en el Mobile Congress en Barcelona, en el DES en Málaga, en otros eventos en Madrid, bueno, en Latinoamérica también. Y en realidad veo que hay un futuro gigantesco con respecto a los pagos, porque estamos utilizando monedas estables y eso básicamente significa que abolimos, por decirlo así, la volatilidad de las criptomonedas. Si yo llego a un cafecito en Madrid, por decir algo, a una cafetería en Madrid, y esa cafetería tiene un rotulito ahí que dice se acepta Bitcoin, y yo pago en Bitcoin, mi cafecito que me costó a lo mejor, no sé, un café en una repostería por 15 euros, el negocio va a recibir 15 euros, no va a recibir menos por la volatilidad, va a recibir 15 euros, claro, menos el fee pequeñito que en este caso nuestra compañía cobra, así como las tarjetas de débito y de crédito le cobran a la misma cafetería, solo que el monto que ellos cobran es mucho más alto de lo que las criptomonedas cobran o las empresas de pago de criptomonedas como Rocket Fuel. Entonces, esos son los dos proyectos en este momento en los que estoy muy contenta y el próximo mes vamos a estar en Ámsterdam y en Praga, presentando en dos eventos también. Qué interesante esto. ¿Y tú crees, o sea, realmente, o sea, se está desarrollando todo, bueno, ahora que estás con esto del criptopago, se está desarrollando, o sea, va a llegar un momento en que va a ser muy normal que paguemos en criptomonedas? Y en qué regiones, o sea, cómo lo ves en América Latina, por ejemplo? Fíjate que algo muy interesante se está gestando en Latinoamérica. Eh, sí, yo creo que va a llegar un momento en que vamos a vivir definitivamente en un mundo híbrido donde el pago tradicional, ¿verdad? Con plástico, con tarjeta, pues obviamente la vamos a seguir utilizando, pero también el pago digital, en este caso con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, va a ser muy normal. ¿Por qué? Por el costo, por la rapidez, por la seguridad en la blockchain, por el hecho que no hay contracargos. Eso es algo muy importante. Un contracargo es, por ejemplo, que yo llego a una librería en Madrid y compro un libro y luego dejo pasar unos días y le digo a mi banco, oye, aquí tengo un cargo en mi tarjeta de crédito y yo no lo autoricé. Y ese fue el libro que yo compré. Y de ese tipo de fraude hay muchísimos a nivel global. De hecho, los negocios pierden porque el banco no va a afrontar ese cargo, sino que le va a quitar el dinero a la librería, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Y me devuelve a mí íntegro el dinero que yo gasté, pero después de haber cometido fraude. Entonces, con las criptomonedas no hay fraude. De hecho, el mayor número de fraudes que se suscitan en el sistema monetario en ese momento sigue siendo con dinero fiat, es decir, con dinero tradicional, con divisas tradicionales, ¿verdad? Locales. Yo sí creo que va a aumentar todavía, va a haber más visibilidad de los criptopagos en Latinoamérica, especialmente en aquellas economías precarias. Por ejemplo, ayer el gobierno argentino subió el interés a 118%. O sea, es algo ridículo. Lastimosamente sabemos que históricamente Argentina ha padecido, tanto Argentina como Venezuela, han padecido de economías muy problemáticas por décadas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la población? No hay una ley que regule las criptomonedas en ambos países, pero la población se ha abocado a utilizar no solamente Bitcoin, sino que muchas monedas estables, otro tipo de monedas, Ethereum y otras, para poder subsistir, para poder contrarrestar la volatilidad de su moneda local, la inflación y poder, en este caso, tener acceso a la canasta básica. Entonces, esos son dos ejemplos en Latinoamérica, pero estamos viendo que en otros países como Colombia, también donde hay una adopción muy alta de criptomonedas, se está empezando a normalizar el tema de los pagos. En El Salvador, que es mi país natal, obviamente hay una regulación que va más allá, ¿verdad? De simplemente que la gente quiera ocupar la criptomoneda. En este caso, pues el Bitcoin es moneda de curso legal. Y en México y en Brasil, poco a poco vamos a ir viendo
hasta cierto punto, renacimiento de este sistema monetario que ya no va a ser tan tradicional. Yo sí creo que esto va a cambiar poco a poco. Y en relación a esto que estás diciendo, tengo entendido que ya hay muchos bancos centrales de los países que están pensando en generar las criptoeuros o los criptodólares o lo que sea que vayan a crear cuando nos creen estas monedas digitales, como un poco para entrar en competencia con lo que está pasando con las criptomonedas, ¿no? ¿Tú crees que esto realmente a nivel gubernamental, lo digo por la filosofía de blockchain, que tiene un poco de, que no está como muy relacionada con estos temas de bajar las leyes tan al nivel de decir intervenir la blockchain como sería en el caso de un gobierno que tiene que emitir sus monedas de curso legal y estas cosas? O sea, ¿cómo se puede encontrar ahí la tecnología? ¿Puede haber problemas? Correcto. Lo que los bancos están haciendo, y tienes mucha razón cuando dices de que lo están haciendo a manera de competencia, a manera de contrarrestar las criptomonedas, pero lo que los bancos están haciendo es que están emitiendo primero leyes para poder sacar esta otra moneda digital. Y segundo, lo que en realidad están emitiendo son CBDCs, Sí, que en inglés sería Central Bank Digital Currency, ¿verdad? En este sí. caso, el euro digital no es necesariamente cripto. El euro digital, que por cierto, la Unión Europea sacó la ley MiCA, ¿verdad? Que avala la creación de esa CBDC, el dólar digital, el peso mexicano digital, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si estas CBDCs van a ser creadas en la blockchain, automáticamente las convierte en activos digitales, hasta cierto punto en criptoactivos, porque están en la blockchain. Claro, ellos nunca lo van a ver de esa manera. Puede ser que muchos países digan, no lo vamos a hacer en la blockchain, lo vamos a hacer de manera solamente digital, pero no en la blockchain. Está bien. Para empresas como la mía, como Rocket Fuel, empresa de pagos en cripto, simplemente añadimos este otro activo digital a nuestro catálogo y ahora si hemos añadido el euro digital, ahora decimos que tenemos 161 monedas en vez de las 160 que teníamos. A las empresas de pago no les va a afectar en absolutamente nada. Todo lo contrario, vamos a tener un portafolio todavía más grande. Yo creo que auguro, mejor dicho, que las personas en la población, las poblaciones en diferentes países del mundo van a optar hasta cierto punto más por su moneda digital que por las criptomonedas. Y en este momento, o sea, en este caso no estoy echándole tierra, por decir así, a las criptomonedas o disminuyendo el impacto que puedan tener. Estoy analizando cómo se puede llevar a cabo esta competencia. Porque si yo vivo en México y, por ejemplo, estoy lidiando con la volatilidad del peso con respecto al dólar y la canasta básica que ha subido no sé cuántos pesos y la inflación y todo eso. Entonces, y tengo una mentalidad tradicional con respecto al dinero, yo voy a confiar más en lo que el gobierno me diga, lastimosamente, así va a pasar, y voy a adoptar el uso del peso mexicano digital y no necesariamente del Bitcoin. Eso es lo que va a pasar. Pero ¿por qué? Volvemos al punto que hace falta mucha educación y dos, obviamente, los gobiernos están, pero peleando fuerte para poder contrarrestar este movimiento llamado criptomonedas. Claro, claro. Es que nos lo van a pintar bonito los gobiernos para que nos pasemos a las cripto de cada, no cripto, las monedas digitales de cada, bueno, no vamos a tener mucha escapatoria, creo yo. Esta va a ser la situación de o nos pasamos directamente a criptos total, o tendremos que afrontar que tenemos que adoptar las monedas que nos impongan los distintos países, bueno, tal como lo han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, estos son temas como que de mucho, no están tan lejanos, porque aquí, como dices, ya aprobaron una ley europea y aquí enseguida van a copiar y pegar todos los países de Europa seguro. Pero dijiste ¿Sí? algo importante también ahí, que es más educación, y algo de lo que no hablamos es que tú también trabajas o
trabajas para que las niñas estudien más carreras que tengan que ver con la ciencia y la tecnología, y que creo que también es importante destacar esto contigo, porque yo soy muy ferviente defensora de la tecnología y abogo por lo mismo que tú en este sentido, y creo que es importante que tengan una mujer referente como tú, que está metida en este mundo y y que eres una empresaria y que estás muy bien posicionada en el mundo finanzas y tecnología, y son temas que las mujeres necesitamos referentes, ¿no? Y que necesitamos que las niñas vean que las mujeres podemos llevar adelante estos temas. Por eso me gustaría que hablaras un poquitito de la parte esta de fomentar el estudio de la formación en nuestras niñas para que adopten este tipo de carreras. Sí, totalmente. Es algo imprescindible, pienso. Ayer estaba, bueno, obviamente siguiendo, porque de ahí nace todo, de ahí nace la regulación, de ahí nacen, se gestan, estoy hablando de la política, se gestan, en este caso, programas, ¿verdad?, que puedan ayudar o en este caso no beneficiar a las mujeres. Entonces estaba siguiendo de cerca las elecciones en Argentina y el candidato que va a la vanguardia estaba pues hasta en shock, hasta cierto punto, leyendo Los y viendo un argentinos video. estamos en shock. Yo creo, yo creo, Milei, y estaba viendo un video donde básicamente dice que va a abolir, va a cerrar la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya es algo muy, muy deprimente, muy peligroso. ¿Por qué? Porque no hay espacios. Primeramente hay una brecha educacional. Se crean estereotipos entre niños y niñas, comenzando en el tercer grado, por ahí segundo, tercer grado, donde no sé, como por osmosis, las niñas piensan que tal vez los niños son mejores en matemática. Entonces, eso, vamos creciendo con esa noción, llegamos a la universidad y tal vez nos gusta mucho la matemática, pero nos da miedo de meternos a ingeniería porque pensamos, se nos mete el síndrome del impostor y pensamos, pues yo tal vez no voy a poder, tal vez va a ser muy difícil esa carrera y mejor me meto a, qué sé yo, a otra cosa que tenga que ver con matemática y termino como maestra de matemática, ¿verdad? No, es incorrecto. Entonces, este tipo de entidades a nivel gubernamental son imprescindibles, indispensables para la sociedad, para poder lograr un poco de equidad de género. Por eso es que yo llevo siempre esa bandera de ayudar a las niñas y jóvenes a que ingresen a carreras STEM, a que empiecen a interesarse por ese tipo de temas. ¿Por qué? Si yo tengo 17 años y opto por una carrera STEM en la universidad, a la hora de salir yo me empiezo a trabajar qué sé yo, en la empresa privada, a nivel gubernamental, depende de dónde esté. Por el hecho de haber estudiado una carrera STEM, estadísticamente hablando, voy a dedicar 33% más en salario que si yo fuera una maestra, que si yo fuera, no sé, enfermera, que si yo fuera, optara por una carrera tradicional. Entonces, ¿qué pasa con ese 33% de incremento en salario? Vamos reduciendo la brecha salarial, que es exactamente lo que necesitamos hacer. Una mujer devenga entre el 58 perdón, entre 58 y 71 centavos por cada dólar en Latinoamérica, por cada dólar que un hombre gana. ¿Por qué pasa eso? Si ambos fuimos a la universidad y ambos nos quemamos las pestañas estudiando, y encima de eso, sobre todo en Latinoamérica, porque creo que en Estados Unidos las latinas tienen más espacio de poder decir, bueno, vamos a compartir las tareas del hogar, pero en Latinoamérica, tal vez con algunas excepciones, todo eso le recae a la mujer y termina trabajando un 30% más en la semana que el hombre, después de haber regresado de trabajar, de su empleo, ¿no? Tiene que venir a limpiar la casa, a hacer cena, a cuidar los hijos, a ver las tareas de los hijos, cuando esas tareas deben de compartirse. Pero no estamos ahí todavía porque entonces también estamos hablando de otro tipo de patrones culturales como el machismo. Y yo sé que a los hombres muchos hombres odian escuchar esa palabra y dicen, no, ya hay una Secretaría de la Mujer, la ley dice que todos somos iguales en este país. La ley lo dice, pero no significa que en realidad lo seamos. Y empezamos por la brecha salarial.
Entonces, para mí es muy, muy importante educar y siempre donde ando, especialmente cuando voy a colegios primarios, hablarle a las niñas directamente y convencerlas a que puedan entrar, a que empiecen a pensar sobre carreras STEM. Lo mismo con las jóvenes. Y en este caso, las mujeres que ya tengan una educación universitaria y que digan, me hubiera gustado escuchar eso hace 20 años, pero pues ya salí de la universidad, ¿qué hago? Nunca es tarde. Podemos, no digo regresemos a la universidad, sino que lo que digo, porque tal vez no hay tiempo, porque necesitamos seguir trabajando para poder mantenernos, pero tratemos de ver de qué manera podemos meternos dentro de este maravilloso mundo de la tecnología o cualquier otra carrera STEM y empezar a abrir, a quebrar esa brecha, empezar a tratar de crear un mejor futuro para nosotras. Ujú. Claro, por eso es tan importante lo que dices. Hay que partir de la educación, ¿no? Y es importante los modelos. Y mientras más mujeres veamos en el mundo de la tecnología, dirigiendo empresas, liderando organizaciones, pues por supuesto las niñas van a decir, wow, pues sí, pues es mentira, yo puedo con la matemática, yo puedo con la ingeniería, yo puedo llegar a donde ella ha llegado también. Y Mónica, bueno, ya para Así es. finalizar la entrevista, un mensaje que les dejes a las mujeres visionarias que vayan a escucharte y que te vayan a leer. El mensaje definitivamente debe de ser, nunca dejemos de estudiar, nunca dejemos de leer. Por ahí leí en algún lado, y lo veo usualmente en las redes sociales, que dicen, bueno, ahora en la forma como el mundo está girando alrededor nuestro, no necesitamos ya una carrera universitaria, porque uno puede lanzar un negocio y miren lo que ha hecho Mark Zuckerberg, miren lo que ha hecho Sí. Bill Gates, etcétera. Nosotros no somos ni Mark Zuckerberg ni Bill Gates y vivimos en economías que tal vez no son como la de Estados Unidos y necesitamos aún la educación académica. Perfecto que exista una universidad global llamada YouTube, pero eso debe ser complemento a nuestra educación académica. Nunca veamos de menos la educación académica, todo lo contrario. Muy importante el mensaje desde el punto de vista educativo para que sigamos aprendiendo, sigamos nutriéndonos de todo lo nuevo a nivel tecnológico que se está gestando en el mundo y sobre todo tratemos de crear lazos de sororidad con otros grupos de mujeres, en este caso en nuestra municipalidad. Eso es clave. Ujú. Pues yo creo que tal como lo estás diciendo, Mónica, que no hay que dejar nunca de formarse. Si alguna persona siente que no puede ir a la universidad en este momento, pues lo que tú decías, aunque sea vas a YouTube o lees, que hay un montón de información en Internet sobre todo lo que quieras informarte y mantenerte informada y ser curiosa y aprender sobre todo lo que está ocurriendo alrededor nuestra es importante, aunque digas, bueno, yo no quiero obtener el título universitario en este tema, pero quiero estar enterada de qué se trata. Creo que también es importante esto, el pedirles a nuestra comunidad que estén siempre aprendiendo, siempre informándose, siempre aprendiendo a formarse en todo lo que puedan y en lo que no se quieran formar, simplemente informarse, aunque sea, ¿no? Sería para mí lo que nos estás contando, Mónica. Pues, no Nada, sé, Marita. no, bueno, muchísimas gracias de verdad. Me parece bien importante el mensaje, ¿no? Y efectivamente, además que nunca somos viejos para seguir estudiando. No. Siempre, a cualquier edad, nos debemos formar y debemos educarnos, ¿no? Y bueno, nada, pues pronto pues podrán escuchar esta entrevista y leerla y de verdad que muchísimas gracias, Mónica, por esta oportunidad, por conocer más de ti y por conocer el trabajo que estás haciendo. Ujú. Al contrario, muchas gracias a ustedes, visionarias, a la orden siempre y un saludo a todas las personas que están viendo esta entrevista. Gracias, Mónica. Bueno, ahorita ya la cerramos. Yo perdónenme